Ok. Bienvenidos a esta charla de bilingüismo y autismo por parte del doctor Henry Angulo Jiménez. Va a ser una presentación de unos 40 minutos aproximadamente y luego tenemos la sesión de las preguntas. Entonces, si ustedes tienen alguna consulta en algún momento, la pueden escribir en el chat y luego las leeremos y Henry las comentará. También nos gustaría que en la sesión de preguntas se sientan cómodos para levantar la mano, les damos la palabra y así podamos interactuar entre todos. Vamos a ver. También les quería dar la bienvenida a las demás personas porque vi que tenemos una audiencia muy variada, hay padres de familia, hay psicólogos, hay estudiantes de varias carreras. Entonces esta actividad es parte de la Semana de Lenguas Modernas que celebramos en la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica y estamos muy emocionados de tocar esta temática tan importante y contar con la presencia de nuestro colega Henry Angulo. Se los voy a presentar brevemente. El doctor Henry Angulo es profesor de la Universidad de Costa Rica, donde imparte cursos en la Escuela de Lenguas Modernas, aunque también ha trabajado o ha sido profesor en las escuelas de formación docente, de ingeniería mecánica y de filología, lingüística y literatura. Cuenta con un bachillerato en la enseñanza del inglés y una maestría en lingüística, ambos de la Universidad de Costa Rica. Tiene un doctorado en ciencias del habla, el lenguaje y la audición de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Durante su estancia doctoral, el profesor Angulo se especializó en el estudio del bilingüismo entre personas con autismo. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas de la Asociación Estadounidense de Habla, Lenguaje y Audición, American Speech, Language and Hearing Association, por su nombre en inglés, y le han valido importantes reconocimientos, entre ellos uno de los tres premios otorgados anualmente por la Fundación Estadounidense del Habla, el Lenguaje y la Audición a estudiantes internacionales sobresalientes. Como les comenté, es un honor contar con un profesional tan excelente, de tanta calidad. Y bienvenido y adelante, Henry, el espacio es suyo. Bueno, muchísimas gracias y qué dicha que hay estudiantes de diferentes carreras. Tenemos también estudiantes, supongo, de lenguas modernas. Yo creo que una de las cosas que yo les insisto a mis estudiantes es, nosotros estamos en enseñanza en inglés, estamos en inglés para traducción, pero no tenemos que dejar que ese enfoque o esa especialización nos limite, ¿verdad? Siempre podemos ir un poco más allá. Y en mi caso, pues como ya lo mencionó Adriana, yo empecé siendo profesor de inglés en secundaria, después tuve mi maestría en lingüística porque me interesó mucho la parte de entender el lenguaje humano. Y en esta maestría, pues, escuché sobre la lingüística clínica y sobre la patología del lenguaje, etcétera. Y siempre me había gustado mucho el autismo. Quise hacer mi tesis de maestría en autismo. No se me permitió porque no había nadie que me capacitara o que me dirigiera la tesis en aquel momento. Entonces, hice una tesis sobre adquisición del español como segunda lengua. Y después de ahí, pues, empecé a trabajar en la universidad y me di cuenta que tenía estudiantes en el espectro autista y que no sabía nada sobre autismo y no sabía cómo enseñarlos. Y me pregunté, bueno, si no sé nada sobre cómo adquieren su primera lengua, ¿cómo les voy a enseñar una segunda lengua? Y esto fue lo que me llevó a la Universidad de Illinois a hacer este doctorado en patología del lenguaje o ciencias del habla, el lenguaje y la audición. Y bueno, creo que todo ha sido varias, lo que algunas personas pensarían como desviaciones, pero en realidad es ir descubriendo cosas que nos interesan y no tener miedo a ir a un área o una disciplina nueva. Bueno, de nuevo, muchas gracias entonces a la profesora Adriana Costa por la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Antes de empezar, me gustaría hacer algunas aclaraciones sobre dos aspectos. Primero es sobre el uso del lenguaje de identidad. Me van a escuchar decir niños autistas o niños en el espectro autista en lugar de niños con autismo o personas con autismo. Esto se debe a que yo trabajo dentro de un modelo social de la discapacidad. Trato de apegarme a las ideas del paradigma de la neurodiversidad y, por así decirlo, escuchar lo que tienen que decir personas autistas adultas sobre el uso o sobre ciertas escogencias del lenguaje. Y uno se encuentra en este sentido que muchos de ellos no les gusta la idea de esta separación entre su persona y el autismo en sí. Ellos dicen, si me dice persona con autismo, está separando el autismo de mí, pero el autismo es parte de mí, el autismo es parte de mi identidad.
Y de ahí el uso, la preferencia por este lenguaje de identidad donde se dice niños autistas, personas autistas, en lugar de personas con autismo. Ahora, hay montones de preferencias en este sentido. La comunidad científica prefiere persona con autismo. Sin embargo, como ya les dije, en mi caso me gusta más escuchar qué me dicen o qué me indican las personas en el espectro directamente, y por eso voy a hacer uso del lenguaje primero. Lo otro es sobre el uso del término bilingüe. A nivel general, entendemos bilingüe como una persona que es capaz de usar y de entender dos idiomas en su vida cotidiana. Esa es como la definición. Algunas definiciones van a priorizar la idea de que la persona sea competente o que tenga igual nivel de capacidad en ambas lenguas, y otras pues van a priorizar la idea del uso, es decir, que soy bilingüe si utilizo dos lenguas en mi vida cotidiana, independientemente de que sea más proficiente o que tenga mayor competencia en una de esas. Dicho esto, quisiera empezar compartiéndoles, contándoles un poco sobre mi amigo y el participante en mi disertación doctoral, a quien me voy a referir con el nombre o con el seudónimo de Alejandro. Alejandro es esta persona que vemos acá con una camiseta roja, junto a su mamá, doña Maca, y a Emiliano, que es su hermana, y bueno, su inseparable compañero, el gato Lucky, que salió en muchas de las fotografías que tomé para mi estudio. Y esta pues no fue la excepción. Alejandro nació y creció en una ciudad de Estados Unidos del mediano oeste, a la que me voy a referir como Midway City. Es hijo de padres de origen mexicano. Estos papás de Alejandro, el papá y la mamá, se fueron a Estados Unidos después de la secundaria, tienen un nivel instrumental del inglés. Cuando Alejandro era niño, presentaba lo que se llama hipersensibilidad al sonido. Le molestaban mucho, lo irritaban mucho los sonidos, y algunos otros sonidos parecían como sobreestimularlo, parecían generarle cierto placer. Además de eso, mostraba comportamientos repetitivos. Por ejemplo, le gustaba mucho saltar en la cama por horas, le gustaba ver las mismas películas de Disney, le gustaban algunas escenas preferentemente, y las veía una y otra vez, y le pedía a la mamá que le pusiera esas escenas una y otra vez. Aparte de eso, Alejandro interactuaba poco con otros niños. Esto lo observó doña Maca desde muy temprana edad. Y además de eso, después en el kinder, una de las observaciones de la maestra era que Alejandro interactuaba muy poco con otros niños. Aparte de eso, cuando él interactuaba, establecía muy poco contacto visual con esos niños. Normalmente estaba viendo para abajo o miraba y después veía para otro lado. Él no empezó a hablar sino hasta los 5 años, y pues como todos sabemos, ya eso del año, ¿verdad? Ya empezamos a oír palabras. Y a los 2 años, pues normalmente ya un niño es bastante hábil en el uso del lenguaje. Pues bueno, él no empezó a hablar hasta que tenía 5 años. Aparte de eso, Alejandro, antes de empezar a hablar, mostraba lo que se conoce en la investigación sobre autismo como ecolalia. Él repetía lo que decían las otras personas, pero no parecía producir nada a nivel independiente para comunicarse. Por ejemplo, la mamá le decía, te amo, hijo, y él le repetía, te amo, hijo. Para comunicarse antes de los 5 años, Alejandro hacía uso de vocalizaciones, es decir, combinaciones de sonidos, y además de gestos comunicativos como señalar. A los 5 años, más o menos a la misma edad, se le dio un diagnóstico de autismo acompañado con un trastorno del lenguaje, y a partir de esta edad él empieza a recibir terapia del lenguaje y otros servicios. Para los que no están tan familiarizados con el espectro autista, y para aquellos que lo están, refrescar un poco, el trastorno del espectro autista que yo prefiero al que yo prefiero referirme como una condición del espectro autista. Es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por patrones limitados y repetitivos de intereses, actividades y comportamientos. Recordemos en este caso que Alejandro, por ejemplo, mostraba mucho interés en estas películas, en algunas escenas. Le gustaba brincar en la cama por horas, por ejemplo. Uno de los indicadores o uno de los rasgos principales en el autismo son estos patrones repetitivos, en cierta forma, que se perciben como limitados de intereses, de las actividades, de los comportamientos, las rutinas inclusive.
Además de eso, muchas personas autistas muestran autenticidades en la interacción social y en el uso del lenguaje verbal y no verbal. Es decir, hay cosas que nos llaman la atención a nivel de cómo interactúan las personas autistas con otras personas y aparte de eso, cómo usan el lenguaje verbal, cómo utilizan las palabras y cómo utilizan el lenguaje no verbal. Además de eso, pues que suelen mostrar dificultades o aparentes dificultades en la comprensión del lenguaje y en el procesamiento del lenguaje no verbal. Por ejemplo, los gestos, las miradas, las posturas, lo que es la disposición corporal, por ejemplo. Suelen mostrar um, atipicidades o características que nos llaman la atención en ese sentido. Estos son, por así decirlo, los dos rasgos principales que muestran las personas en el espectro autista. Y como la palabra lo dice, es un espectro. Las personas autistas le pueden decir a usted, si usted, y van a insistir mucho en esto, si usted conoce a una persona autista, usted conoce a una persona autista. Es decir, no porque conozca esta, puede generalizar a todos los demás, porque el autismo es un espectro. Sin embargo, estos dos rasgos están presentes a lo largo de ese espectro. Otras características que solemos ver en el autismo son las respuestas inusuales a estímulos sensoriales. Recordemos el caso de Alejandro, ¿verdad? Reaccionar mucho a un estímulo visual, a un estímulo auditivo, o no reaccionar, aparentemente no reaccionar del todo a ciertos estímulos táctiles, auditivos, etc. Y por último, y más relevante para esta presentación, muchas de las personas en el espectro autista muestran un rezago en el desarrollo del lenguaje, es decir, empiezan a hablar tarde a la edad en la que se alcanzan los hitos del lenguaje, o esa edad viene después de los niños neurotípicos o de los niños que no tienen autismo. Aparte de eso, muchas personas en el espectro autista, alrededor de un tercio, un 30% más o menos, no desarrollan el lenguaje como una forma viable de comunicación. Si consideramos entonces estos rasgos del lenguaje y de la comunicación que son propios, que son usuales o característicos del autismo, no nos es difícil entender por qué algunos padres de familia y profesionales, cuando este niño recibe un trastorno del espectro autista, se preguntan, ¿le debería seguir hablando en español? Recordemos el caso de Doña Maca, ¿verdad? Doña Maca se va a Estados Unidos, le habla español a sus hijos. A los 5 años, Alejandro recibe un diagnóstico de autismo. Y entonces la pregunta que ella se hace es, ¿debo seguirle hablando en español? Le está costando el español, pero exponerlo a dos idiomas, inglés afuera y español en la casa, podría confundirlo. Entonces lo voy a confundir, le voy a hacer las cosas todavía más difíciles. ¿Y qué pasa si ahora más bien va a durar más para empezar a hablar? ¿Y qué pasa si la frustración y la confusión es tanto que deja de hablar por completo? Y estas preocupaciones están sumamente documentadas en la literatura, son preocupaciones usuales de padres de niños en el espectro autista que son de hogares bilingües. También se da el caso, y estas mismas preocupaciones las comparten los profesionales, profesionales en psicología, profesionales en medicina, en neurodesarrollo, en educación especial. Y el mayor problema o uno de los mayores problemas es que poca investigación para darle respuesta a estas preguntas. La investigación es bastante escasa y aparte no es muy abundante esa investigación. También se da el caso de que la investigación es poco accesible. Es decir, un padre de familia intenta leer un artículo de lingüística y no le es del todo transparente. Inclusive, un profesional en medicina lee un artículo escrito por lingüistas y a la terminología no le va a resultar del todo familiar. Entonces, muchas veces esta investigación, que además de que es escasa, es además poco accesible para padres de familia y profesionales que no sean del área del lenguaje y la comunicación. Tenemos entonces que la combinación de rasgos autistas relacionados con el lenguaje y la comunicación, la poca información y la combinada con la poca información accesible, normalmente lleva a los profesionales a darle a los padres que le hablen o que expongan a ese niño autista solamente a un idioma. Y normalmente, pues los padres se apegan a esas recomendaciones profesionales. En el caso de Alejandro y Doña Maca en los Estados Unidos, la recomendación normalmente es háblele solamente en inglés en la casa.
porque inglés es la lengua que va a escuchar afuera, es la que va a estar, a la que va a estar más expuesto, es a la que, en la que va a recibir los servicios, entonces háblele solamente en inglés. Sin embargo, ¿qué sabemos sobre la interacción entre autismo y bilingüismo? Basándonos no solamente en esta intuición, en esta recomendación que nos parecería lógica. ¿Qué sabemos de lo que dicen los estudios científicos sobre la interacción entre autismo y bilingüismo? El objetivo de esta presentación es compartir con ustedes una breve reseña acerca de esos estudios que han tratado de ver cuál es la relación entre autismo y la exposición y el uso de dos idiomas. Y en el chat pusimos anteriormente, lo podemos poner al final, hay un folder compartido donde hay algunos recursos para ustedes. Hay además un artículo que es en el que me voy a basar para la mayoría de esta presentación. Este es un artículo sobre autismo y bilingüismo, se llama Autismo y bilingüismo, preguntas o respuestas a preguntas frecuentes de los padres de familia. Y está escrito en un lenguaje sencillo, está escrito en español y en inglés, y se puede dar a los padres de familias, lo puede leer cualquier profesional, aunque no sea del área de comunicación y lenguaje, porque pues uno de los propósitos principales era hacerlo accesible a esta población. Y la mayoría de la charla pues se basa en lo que yo resumo en este artículo. Hasta el momento la investigación que tenemos sobre autismo y bilingüismo, como ya lo mencioné, es escasa, es reciente, empezó por ahí del 2012, es decir, tenemos menos de una década sobre investigación o de investigación sobre autismo y bilingüismo. La mayoría de la investigación está centrada en niños, está disponible únicamente en inglés, lo cual lo hace bastante difícil de accesar para algunas personas que no hablan este idioma. De hecho, hasta el momento y hasta donde yo tengo conocimiento, el único artículo que existe en español es el artículo mío que les estoy compartiendo en ese folder. Estas investigaciones las podemos clasificar en tres grupos. Estudios cualitativos que se han centrado en estudiar las razones por las cuales los padres se deciden por el monolingüismo o el bilingüismo. Tenemos estudios de análisis de la conversación que analizan conversaciones cotidianas y ven cómo la persona en el espectro autista hace uso de sus dos idiomas para participar en esas conversaciones. En ese sentido hay unos 3 artículos, uno de esos es mi tesis doctoral en la que trabajamos con Alejandro, que fue a quien les presenté al principio. Y el último grupo de estudios son estudios cuantitativos correlacionales y son o es en esos estudios en los que me voy a enfocar el día de hoy. Estos estudios cuantitativos correlacionales, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ellos comparan niños autistas bilingües con niños autistas monolingües, emparejados por edad, diagnóstico, inteligencia no verbal, la escolaridad de los padres y el estatus socioeconómico de la familia. Es decir, tomamos niños que están expuestos y hacen uso de dos idiomas, niños autistas, y los comparamos con niños autistas que están expuestos a un solo idioma. ¿Y cuál ha sido el propósito principal? Pues determinar si existe una relación entre bilingüismo y mayor rezago o menor competencia en el uso del lenguaje en niños autistas bilingües. Es decir, si exponer a un niño autista a dos idiomas es malo, a la hora que yo lo comparo con un niño autista que solamente fue expuesto a un idioma, yo debería ver que el niño bilingüe está todavía más atrás en el desarrollo del lenguaje o que el niño que es bilingüe tiene una competencia menor en el uso del lenguaje, una competencia comunicativa menor que el niño monolingüe, si es que el bilingüismo tiene un efecto negativo. ¿Y cuál es la respuesta general? Y esta es, por así decirlo, el takeaway, la lección principal de esta charla. ¿Tiene el bilingüismo un efecto negativo sobre el desarrollo del lenguaje? Hasta el momento, los estudios dicen que el bilingüismo no frena ni enlentece la adquisición del lenguaje y tampoco parece empobrecer la competencia lingüística de los niños autistas expuestos a dos idiomas. Esa es la conclusión general de toda la investigación que tenemos hasta el momento. No se va a quedar más atrás el niño autista expuesto a dos idiomas, no va a mostrar menor competencia lingüística, y no va a darse el proceso de desarrollo del lenguaje de una forma más lenta.
Ahora, déjenme desglosar un poquito esta conclusión general en la que convergen la mayoría o todos, en realidad todos los estudios sobre autismo y bilingüismo. Y para eso quisiera ilustrar con algunos estudios específicos. El primer estudio es uno de los primeros hecho en el 2012 por Valicente y McDermott et al. Y ellos lo que hicieron fue, ellos trabajaron con 40 niños autistas bilingües. Estos niños eran bilingües en español y en inglés. Y 40 niños autistas monolingües. Eran monolingües o hablaban únicamente inglés, para un total de 80 niños. Estos niños tenían 3 años o menos, eran comparables a nivel de la escolaridad de la madre, los rasgos autistas o el perfil autista que presentaban, su nivel de desarrollo y las habilidades cognitivas que tenían. ¿Y en qué se enfocaron estos investigadores? Bueno, en habilidades expresivas y receptivas, es decir, en las habilidades que tenían estos niños para usar el lenguaje para expresarse y para entender el lenguaje que se les hablaba. Habilidades expresivas y receptivas. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, lo que estos investigadores hicieron fue, ellos tomaron las evaluaciones del lenguaje de estos niños, todas las evaluaciones durante los últimos 3 años. Y de ahí sacaron los datos para poder comparar qué estaba pasando a nivel de habilidades expresivas y receptivas en los niños autistas bilingües y los niños autistas monolingües. Y en este punto, pues, recordemos que la pregunta es, ¿tiene el bilingüismo, la exposición y el uso de 2 idiomas un efecto negativo? Si eso fuera cierto, entonces los niños autistas bilingües deberían tener habilidades expresivas y receptivas empobrecidas cuando los comparamos con los niños autistas que fueron expuestos o que hablan solamente un idioma. Vamos a ver si ese fue el caso. Estos investigadores no registraron diferencias significativas en relación con las habilidades receptivas y expresivas. Es decir, estadísticamente hablando, el desempeño a nivel expresivo y receptivo era muy comparable, no había diferencias significativas. Y algo muy interesante, estos investigadores hallaron además que los niños autistas bilingües balbuceaban más frecuentemente. ¿Qué es esto del balbuceo? Cuando los niños antes de hablar empiezan a combinar sonidos, a producir sílabas como pa, ma, ta, sa, etc. ¿Okay? Ellos balbuceaban, los niños autistas expuestos a 2 idiomas balbuceaban con más frecuencia. Aparte de eso, los niños autistas bilingües usaban con mayor frecuencia gestos protoimperativos. Gestos protoimperativos son gestos a través de los cuales yo le hago saber a la persona que le estoy hablando que quiero que haga algo para mí. Por ejemplo, que me alcance un juguete. Entonces señalo el juguete. O llevo a la persona donde está el juguete. Eso es un gesto protoimperativo. Y como ya lo vimos anteriormente, normalmente las personas con autismo suelen mostrar dificultades en la comprensión y en el uso de los gestos. Además de eso, que hay una frecuencia de uso de gestos que es normalmente menor cuando comparamos con personas no autistas. Déjenme revisar el chat. Sí, no sé qué pasó con el rayón amarillo en la pantalla. No lo hice yo. Yo tampoco, no sé cómo apareció. Sí. Bueno, es parte de esta charla ahora. Sí, ahora ya. Lo vamos a dejar ahí por las dificultades que podamos tener borrando. Pero gracias por la observación, sí me di cuenta. Bueno, decía que normalmente las personas en el espectro autista suelen mostrar una disminución en el uso de los gestos y en la comprensión de los gestos. Pero estos niños autistas bilingües mostraban un mayor uso de esos gestos protoimperativos. Y aparte de eso, y algo muy interesante, es que esos mismos niños se involucraban más frecuentemente en el juego simbólico. ¿Qué es el juego simbólico? Es jugar con los objetos como si fueran otra cosa o jugar a ser otra persona. Por ejemplo, este lápiz en el juego simbólico yo puedo jugar a que es un micrófono, a que es un cepillo, a que es un cepillo de dientes. Eso es juego simbólico. Y aquellas personas que tengan cierta relación con una persona autista o que hayan leído sobre autismo saben que el uso de símbolos, inclusive el uso simbólico del lenguaje, normalmente le es difícil a las personas en el espectro. Entender un dicho como, si no venís me muero. Ellos entienden literalmente me muero. Tienen problemas
entendiendo proverbios, entendiendo frases idiomáticas, precisamente porque hacen un uso simbólico del lenguaje. Y eso se traslada también al juego. Entonces, en el caso de los niños autistas, usted le compra un carro, usted le da un carro a un niño neurotípico y el niño neurotípico va a jugar con eso como un carro. Lo va a usar como si fuera un carro. Él va a imaginar que es un carro de verdad. Y aunque sabe que no lo es, ¿verdad? En el caso de los niños autistas, normalmente usted le da un carro, podría pasar que usted le da un carro y el niño no va a jugar con ese carro como un carro. Lo que va a hacer es que lo va a desarmar y después lo va a armar o va a jugar con el carro, por ejemplo, frotándoselo contra el cuerpo porque le da cierta estimulación sensorial, pero muchas veces no va a jugar con ese carro como se supone que debería jugar siendo un juguete. Entonces, en ese sentido, encontrar que los niños bilingües hacen mayor uso de balbuceo, de gestos coetoimperativos y que se involucran más en este tipo de juegos es en realidad un hallazgo bastante importante. En cierta forma, pareciera ser que los niños autistas expuestos a dos idiomas tienen en cierta forma una ventaja sobre los niños autistas que están expuestos a un solo idioma, en lugar de encontrarse efectos negativos. Y algo todavía más interesante, esto también se ha encontrado en niños no autistas bilingües. Los niños bilingües no autistas normalmente utilizan mayor cantidad de gestos que que los niños no autistas que son criados de forma monolingüe. Entonces, es además consistente con la literatura que tenemos sobre bilingüismo. Por acá tenemos otro ejemplo, este es uno de mis estudios favoritos, González Barrero y Nadic del 2017, es un estudio bastante reciente y ellos trabajaron con 13 niños autistas bilingües en francés y en inglés, 13 niños autistas monolingües en francés o inglés, 13 niños neurotípicos bilingües, es decir, niños no autistas que eran bilingües, y niños neurotípicos monolingües, para un total de 52 niños. 52 niños. Y una de las razones por las cuales este estudio es interesante es porque, bueno, no solamente incluye niños autistas bilingües, sino también niños autistas monolingües. Y aparte de eso, niños neurotípicos, niños que no tenían autismo, bilingües y monolingües. Para asegurarse de que esos niños fueran comparables, ellos se basaron en la edad cronológica, en la inteligencia no verbal de esos niños, los años de escolaridad de la madre y los rasgos autistas que presentaban. ¿Y en qué se enfocaron? En la fluidez verbal. Para los que no están familiarizados con este término, fluidez verbal es la capacidad que tengo yo para producir una cierta cantidad de palabras en un tiempo delimitado. Por ejemplo, si yo le digo a usted, dígame todos los animales que sepa en 30 segundos. Esa es una prueba de fluidez verbal. Usted me va a decir todos los animales, después de 30 segundos, yo voy a parar y voy a contar las palabras que usted me dijo y voy a analizar cuáles palabras me dijo. Esta tarea parece ser bastante sencilla. Ellos se basaron en una tarea del Clinical Evaluation of Language Fundamentals, que es una prueba estandarizada, y utilizaron la tarea de fluidez verbal de esa prueba. Y como les decía, la tarea parece ser bastante sencilla, pero en realidad nos da información de un montón de cosas. Primero, las habilidades léxicas, es decir, las habilidades de vocabulario de esos niños. Segundo, nos da información acerca de el control ejecutivo, es decir, la habilidad que tengo yo de empezar una tarea, de recordar las instrucciones que me dieron y de cambiar de tarea, porque en estas tareas de fluidez verbal no solamente le doy un criterio, es decir, no solamente le digo, dígame palabras relacionadas con animales, también le puedo decir, dígame palabras de cosas que encuentro en la cocina. Y el niño tiene que tener la facilidad de pasar de un grupo de palabras, de un criterio a otro. Entonces estamos viendo un montón de cosas en una sola tarea y sobre todo estamos viendo un montón de cosas que basándonos en la literatura sabemos que podrían ser difíciles para los niños autistas. Esto de pasar de una tarea a otra, de pasar de un criterio a otro, de recordar lo que me estaban diciendo, de inclusive empezar a decir palabras, y sobre todo de producir palabras, ¿verdad? La cantidad de palabras esperaríamos que si es cierto que el bilingüismo tiene un efecto negativo, entonces esperaríamos que los niños autistas bilingües estén en el puesto número 4, ¿verdad? Si hacemos un ranking sería los niños bilingües sin autismo, niños monolingües sin autismo, niños
monolingües con autismo y por último, los que son bilingües y también tienen autismo. Si fuera cierto que el bilingüismo tiene un efecto negativo, en este caso sobre el vocabulario. Y vamos a ver qué pasó entonces. Ellos encontraron que los niños autistas bilingües generaron un número significativamente mayor de palabras correctas que los niños autistas monolingües. Es decir, el mismo hallazgo. El bilingüismo no parece tener en este caso un efecto negativo sobre el lenguaje, específicamente sobre el vocabulario. Más bien pareciera ser que el bilingüismo le está dando a los niños autistas expuestos a dos idiomas una ventaja sobre los que están expuestos a un solo idioma. Y algo todavía muchísimo más interesante de este estudio, los niños autistas bilingües tuvieron un desempeño similar al de los niños neurotípicos. Es decir, no solamente les está yendo mejor que los niños autistas expuestos a un idioma, sino que su desempeño es parecido al de los niños que no tienen autismo. En cierta forma, el bilingüismo pareciera estar dándoles recursos cognitivos y lingüísticos adicionales a estos niños. Hay otros estudios que hayan llegado a la misma conclusión que les planteé al principio, ¿verdad? Que el bilingüismo ni retrasa, ni va a enlentecer, ni va a bloquear el proceso de desarrollo del lenguaje. Sí, están estos otros estudios que les estoy compartiendo acá y las diapositivas están también disponibles en ese folder al que le vamos a compartir al final el link, la liga. Tenemos todos estos estudios por acá, el hallazgo o la conclusión principal sigue siendo la misma, independientemente de lo que nos fijemos. Algunos de estos estudios se han fijado en pragmática, es decir, el uso del lenguaje en conversaciones, que es un área de dificultad para las personas en el espectro. Algunos se han fijado en gramática, otros se han fijado en pronunciación, otros se han fijado en vocabulario, como el que les acabo de mostrar. Constantemente también este resultado o esta conclusión coincide con la de otros estudios que se han enfocado en la relación entre bilingüismo y síndrome de Down y bilingüismo y trastorno específico del lenguaje. Estas son dos otras condiciones del neurodesarrollo en las que el lenguaje está afectado. Y bueno, ellos han llegado a la misma conclusión. Pareciera que la exposición y el uso de dos idiomas no tiene un efecto negativo sobre el desarrollo del lenguaje a nivel general. Voy a contestar una preguntita del chat. Sí, vamos a poner el link y después les vamos a informar dónde va a estar disponible. ¿Qué implicaciones tiene eso para mí como profesional? Como profesional en enseñanza de una lengua extranjera, como profesional en educación, como profesional en psicología, en trabajo social, como docente, como padre o madre de familia. Bueno, la primera implicación de esta investigación sería no asumamos que el bilingüismo va a tener efectos negativos con base en las características lingüísticas y comunicativas típicamente asociadas con el autismo. Es decir, porque en el autismo normalmente vemos rezago y dificultad en el desarrollo del lenguaje y particularidades en el uso del lenguaje y de la comunicación. No asumamos que el bilingüismo va a hacer las cosas más difíciles, no asumamos que el bilingüismo va a enlentecer más el proceso de desarrollo del lenguaje, porque la investigación existente no apunta en esa dirección. Lo otro sería, no demos por sentado que las personas autistas no son capaces de adquirir habilidades bilingües, independientemente de su perfil lingüístico y comunicativo. Sabemos, por ejemplo, que las personas con un grado 3 de autismo, normalmente el uso del lenguaje va a ser bastante escaso, pero eso no significa que no pueda desarrollar habilidades en dos idiomas. Ahora, también tenemos que ser conscientes de esto. El autismo no lo vamos a quitar. El autismo va a estar ahí siempre, entonces muy probablemente el nivel de competencia en los dos idiomas vaya a ser menor que el nivel de competencia que alcance una persona que no tiene autismo y eso no lo podemos ignorar. Pero no deberíamos asumir que una persona autista no puede desarrollar habilidades bilingües. Después de la charla que di, más bien de la última vez que di esta charla en la Escuela de Lenguas Modernas en San Pedro,
me contactó vía Facebook una mamá que me contaba que a su hijo autista no lo admitieron en un colegio, en una escuela bilingüe. Y le dijeron que porque tenía autismo y por las características que tenía el lenguaje y la comunicación, no iba a poder aprender 2 idiomas. Y eso no es cierto con base en lo que tenemos hasta el momento en investigación. Puede ser que su competencia no sea comparable a la de los niños que no tienen autismo, pero va a adquirir habilidades bilingües y eso sí lo demuestra la investigación. Y por último, cuando venga un padre, una madre de familia o alguien relacionado con una persona que es en el espectro autista y nos pida recomendaciones y nos diga, bueno, tenemos un niño autista y usted como profesor de inglés, ¿qué me recomienda? ¿Le hablo inglés en la casa? O dejo que le enseñen inglés en la escuela, lo meto a un kinder donde solamente le hablen un idioma o un kinder bilingüe. También tenemos el caso de que tenemos también personas acá en Costa Rica que hablan una lengua diferente al español en su casa, ¿verdad? Para darles un ejemplo, chino mandarín. Y entonces cuando viene una mamá y nos pregunta, ¿es autista? ¿Le sigo hablando en chino o le hablo mejor en español para que no se confunda, etcétera, etcétera? Tenemos que ser muy, muy cautelosos a la hora de hacer esas recomendaciones. Recomendar que se le hable únicamente el idioma mayoritario, es decir, en este caso el español, ¿verdad? El idioma que se le habla en la comunidad, que no se exponga a esta persona a un lenguaje adicional, eso no es consistente ni con las recomendaciones de los colegios profesionales, ni con las recomendaciones que haríamos a partir de la literatura que tenemos hasta el momento. Es necesario considerar una serie de factores relacionados con esa familia antes de poder hacer una recomendación en esta dirección. Sin embargo, si la recomendación se basa únicamente en la investigación que tenemos, no debería haber ningún problema, no debería haber mayor confusión, no debería haber mayor rezago a la hora de exponer a los niños autistas a 2 idiomas. Ya para concluir, quisiera compartirles la información de contacto si quieren seguir con esta conversación. A mí me encanta hablar de este tema, evidentemente. Entonces, si quieren hablar sobre autismo, si quieren hablar sobre bilingüismo, neurodiversidad, inclusividad, etcétera, les dejo acá mi correo de la UCR donde me pueden contactar. Además de eso, tengo en Facebook una página que se llama Neurodiversidad Costa Rica y acá en Neurodiversidad Costa Rica hablamos de inclusión, hablamos del movimiento neurodiversidad, de lo que es el modelo social de la discapacidad y por supuesto de bilingüismo y de mejores prácticas en enseñanza de lenguas extranjeras para personas en el espectro autista. Y la página de nuevo se llama Neurodiversidad Costa Rica. Ahí también pueden encontrar información y me pueden contactar. Muchísimas gracias por acompañarme. Thank you so much for your attention. Y quisiera ver algunas preguntas que me parece que hay acá en el chat. No sé si, Adriana, pasamos a esta parte de preguntas y vemos primero las del chat o primero intervenciones orales. No sé qué te parece mejor. Creo que podemos empezar por el chat y luego, luego de Josué, podremos continuar con las preguntas de acá de la sala. Perfecto. Entonces, Enrique pregunta, ¿existen en el país organizaciones o centros que aborden el autismo con este enfoque? Yo regresé en mayo y en realidad todo lo que es el movimiento neurodiversidad y el enfoque, sobre todo el movimiento y el paradigma de la neurodiversidad es bastante reciente. Sin embargo, me contactaron ayer justamente unos muchachos de la Escuela de Comunicación que están diseñando para su tesis un sitio web con recursos que son consistentes o inspirados en lo que es el movimiento y el paradigma de la neurodiversidad. Entonces, apenas tenga más información, te la puedo pasar. Hasta el momento de las organizaciones de autismo que yo conozco en Costa Rica, por ejemplo, Autismo Costa Rica, normalmente estas organizaciones tienen un enfoque más médico, ¿verdad? Del autismo, más clínico, no tanto un modelo social o lo que es el movimiento neurodiversidad en sí. Okay, Tatiana Barrantes.
¿Cómo podemos usar esa habilidad que tiene mi hijo autista de bilingüismo para su beneficio a lo largo de su vida? Y entonces está bien que le estimulemos también en inglés, a pesar de que no quiere hablar mucho en español. Se me había recomendado que usáramos con el inglés para que aprenda español. Qué interesante. Y él estuvo expuesto al inglés desde el principio. Esa es su primera lengua. Es decir, la lengua a la que estuvo expuesto en el primer año de vida era únicamente el inglés. Doctor, él desde que nació nosotros le hablamos en los dos idiomas. Uh-huh. Sin embargo, como él se ha retrasado un poco en la parte del español, dejamos de hablar el inglés por un tiempo y especialmente después de que me le dieron el diagnóstico del grado 3 de autismo, Uh-huh. la recomendación de la profesional fue que le dejáramos de hablar inglés para que él empiece a hablar español, porque él todo lo que dice lo dice en inglés, lo único que me dice en español es agua. Pero Uh-huh. con estos estudios que usted me está mostrando, o sea, me inclino más a que sigamos con los dos idiomas y que no cesemos con el inglés, porque siento que a largo plazo le va a beneficiar más. Pero dígame usted, ¿qué opina? Yo preguntaría en este caso, ¿cuáles son los vínculos de él con el español en sí? Por ejemplo, los vínculos, ¿a quiénes relaciona con el español? Además de la familia nuclear, ¿verdad? De los padres, por ejemplo, ¿a sus abuelos les habla solamente, o sus abuelos le hablan en inglés o le hablan en español? Toda mi familia le habla en español, los abuelos, mi hermano y yo, que crecimos en Estados Unidos, somos los únicos que le hablamos un poco en inglés. Antes sí le hablábamos más, pero como le digo, lo dejamos de hacer porque la recomendación fue estimulemos el español. Uh-huh. Y él comprende, él parece comprender lo que le dicen en español. Sí, él lo comprende, lo que no quiere es expresarse en español, entonces las pocas cosas que él dice, me las dice en inglés. Ok, y la interrupción del inglés, por ejemplo, en el momento en que se le dejó de hablar inglés, ¿fue gradual o fue repentino? Fue repentino, fue de pronto, de un día para otro le dejamos de hablar en inglés y más bien yo siento que eso como que lo estimuló más a hablar inglés. O sea, fue como la rebeldía completa de un pequeño adolescente. Entonces, en el momento en el que dejamos de hablar inglés y dejamos de ponerle canciones en inglés y empezamos más con el español, fue en el momento en el que se soltó más hablar inglés. De hecho, él se sabe todo el abecedario y él agarra todas las cosas que hay en la casa con letras y deletrea todo en inglés. Tiene 2 años y 4 meses. Yo nunca había visto algo así en un chiquito, mucho menos un grado 3 de autismo, que por lo general tienen algún tipo de retraso. Él inmediatamente empezó a deletrear todo lo que se encuentra en inglés, palabras larguísimas. Es sumamente interesante. Sí, a mí me pone a pensar lo de la interrupción inmediata, porque eso también está bastante documentado, sobre todo en estudios cualitativos, que al padre se le da una recomendación, pero no se le da acompañamiento, no se le dice cómo debe hacerlo. Y definitivamente, partiendo de los rasgos propios del autismo, de su interés por cuestiones más repetitivas, por cuestiones predecibles, por así decirlo, a la hora de que se interrumpe, ¿verdad? Esa exposición de forma repentina, eso más bien creo yo que pudo haber tenido, podría tener repercusiones negativas, ¿verdad? Pero pues obviamente aquí debió haber habido un acompañamiento profesional para hacerlo. Sin embargo, sí, yo estaría totalmente de acuerdo. O sea, la investigación hasta el momento no nos dice que vaya a haber una consecuencia negativa de la exposición a dos idiomas. Inclusive este idioma pues lo puede aprender hasta al grado que él quiera aprenderlo y que él pueda aprenderlo de otras personas y no necesariamente solamente en la casa, ¿verdad? Donde se le ha estado hablando inglés. Una de las recomendaciones en este sentido sería tratar, al igual que todos los niños bilingües, ¿verdad? Y eso también pasa en niños que no son autistas, tenemos que tratar de que él pueda ver el uso o por qué es práctico para él comunicarse en español y que él pueda asociar el español con cuestiones emocionales
placenteras, favorables, con personas que a él le caigan bien, con personas con las que él se conecte más, para que él pueda en realidad ver que está agregándole una herramienta comunicativa, ¿verdad? Al repertorio que ya él de por sí tiene. Entonces, tratar de buscar esas oportunidades. Si él tiene algún interés particular, por ejemplo, si a esa edad está mostrando fascinación, ¿qué le digo? Por los carros, por los animales, por los dinosaurios, por ejemplo, entonces tratar de que haya juegos en español con eso, de leerle libros en español sobre esa temática, como entrar por la parte de los intereses particulares o especiales que él podría tener, pero siempre tratar de que él logre ver la relevancia. Y en este caso, como hicieron la interrupción del inglés, si van a hacer transición hacia un modelo más bilingüe, entonces de nuevo hacer una transición muchísimo más gradual, ¿verdad? Empezar poco a poco, ir distanciando, tener por lo menos la exposición al inglés, tal vez un poco más distanciada al principio, después hacerlo con mayor frecuencia, o en menores, en ciertos contextos solamente un idioma, en otros contextos otro, pero irlo haciendo de forma gradual para que no se sienta de nuevo este choque. No sé si contesté su pregunta. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Claro, y con mucho gusto, Tatiana, si le puedo facilitar algún recurso, me puede escribir y ahí podemos inclusive hablar de hay algunos modelos de cómo, de bilingüismo, formas de hacer que un niño pueda crecer bilingüe, por así decirlo. Y está esta de un padre, un idioma, o diferentes contextos, diferentes idiomas. Entonces hay forma de irlo organizando de forma gradual. Y lo otro, ya para cerrar mi respuesta, también hay que pensar en esto. Si el inglés es su forma verbal de comunicarse y es la forma que prefiere, y no hay forma de que, por más que hagamos del español, él no desarrolle el español o lo entienda únicamente, pero no lo quiera usar, ya es de por sí una ganancia que use el inglés, ¿verdad? Siendo Claro, de grado 3. Entonces, es su forma de comunicarse. Y eso pasa también con algunos niños que no llegan a hablar y utilizan gestos, y muchas veces se trata como de forzarlos a dejar el gesto para que sustituyan por la palabra, pero ya tiene el gesto y para él es suficiente. Entonces, es su forma de comunicarse, no deberíamos quitársela, más bien deberíamos tratar de enriquecerla y que él pueda ver que está enriqueciendo su forma de comunicarse. Pero ya el hecho de que hable en inglés ya es un logro bastante importante. Aunque existen particularidades en torno al desarrollo del lenguaje, el bilingüismo de personas autistas puede llegar a favorecer positivamente el estímulo y desarrollo de algunas zonas del cerebro. Lo pregunto porque he escuchado que al aprender un lenguaje nuevo, algunas partes del cerebro se estimulan mucho. Sería interesante estudiar eso desde el área de neuropsiquiatría también. Claro, correctamente. Lo que pasa con el autismo es que por las ideas que tenemos sobre el autismo, lo primero que nos preguntamos es, ¿el bilingüismo tiene un efecto negativo? Lo que vemos en el caso de las poblaciones que no tienen autismo, más bien nos preguntamos, ¿el bilingüismo tiene un efecto positivo? Entonces, una vez que se ha cubierto, se ha contestado esta pregunta de que el bilingüismo parece no tener un efecto negativo, ya tenemos como el espacio para empezar a investigar, bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos positivos? Y puede una persona autista beneficiarse del bilingüismo al igual que una persona no autista. Lo poquito que hay hasta el momento apunta en esa dirección. ¿Va a ser al mismo grado que se va a beneficiar? Eso yo lo dudaría, pero que hay beneficios definitivamente lo hay. Necesitamos más investigación en esta área, en la parte de neuropsiquiatría, neurolingüística, y la misma lingüística en sí nos puede ayudar a documentar eso. Totalmente de acuerdo con usted, Josué. Tengo un estudiante de español como segunda lengua que es autista y cuando estamos realizando las prácticas a veces se torna desafiante. No se ve motivado. Tengo que ponerme firme y establecer las reglas que pueda trabajar un poquito. Las sesiones con él son 2 veces por semana con una duración de 1 hora. ¿Cuál es la primera lengua de esta persona, Juan Pablo? Ok, su primera lengua es inglés, pero se ha visto expuesto mucho en el español. Entonces, entiende mucho
él considera que con lo poco que se pueden manifestar o comunicar es suficiente, pero le hace falta pues estructurarse un poquito más, hablar un poco más con frases largas y sí, se ve a veces, como te digo, desafiante a la hora de realizar la práctica. No quiere si, por ejemplo, yo le modelo una pronunciación o la frase, él no la quiere repetir, él dice, sí, eso fue lo que yo dije, y a veces hasta tal vez levanta un poquito la voz. Yo igual le estoy diciéndole, mira, tenés que mostrar un poco más de respeto, yo estoy aquí para ayudarte y el español es muy importante, tratando de motivarlo de esa forma, viéndolo como un objetivo bueno para lograr algo mejor, una comunicación mejor, pero aún así siempre hemos tenido ese tipo de conflictos. ¿Sus papás entonces hablan inglés en la casa? Los dos idiomas, sí, porque el papá es tico, la mamá creo que es colombiana, pero ellos vivieron, y él nació en Estados Unidos y vivieron por mucho tiempo allá. Él ahora ¿Cuántos, tiene 12 años, tiene el muchacho. cuántos años tiene de estar en Costa Rica? Eso sí, no te puedo decir, no tengo la certeza de cuánto tiene, pero sí, él ha estado envuelto mucho en el idioma español porque, bueno, se nota en cuanto a su pronunciación, él tiene una buena pronunciación, tiene sus errorcillos y también se puede decir que mezcla un poco la pronunciación de inglés y el de español. Y en cuanto a estructura, ok, te puedo decir que puede estar en un nivel tal vez A2, A2 más, eh, y él entiende muchísimo cuando uno le está hablando, él pues comprende la mayoría, maneja bastante vocabulario, pero sí es eso que cuando se le pone una prueba o un reto para que él desarrolle, pues él se pone un poco eh, como, como decimos aquí, con los tacos por delante y tal vez no quiere desarrollar bien las prácticas. Ok, dos cosas. Uno, sería interesante ver si algunas de estas características que él muestra a nivel de gramática y de pronunciación en el español también se dan en el caso del inglés, porque el autismo a nivel de lenguaje suele afectar ciertas estructuras y ciertos sonidos. Por ejemplo, lo que son conjugaciones verbales. Entonces, si se ve además en inglés, ¿verdad? Estamos en este caso, o lo podríamos explicar mucho a partir del mismo efecto que tiene el autismo sobre cualquier lengua que él está hablando. Entonces, sería interesante investigar un poquito eso, o preguntarle a los padres, por ejemplo, si ellos notan ciertas características a nivel de la pronunciación del inglés o de la estructura del inglés para poder entender si mucho de eso es en realidad una transferencia a partir del inglés, ¿verdad? O lo que más bien llamaríamos una interferencia del inglés. Y lo otro es, en el folder hay un artículo de Vivian Wire sobre la enseñanza de lenguas extranjeras a personas con autismo. En este caso sería una segunda lengua, pero igual mucho de eso aplica. Creo que ese artículo podría resultar útil y si no me equivoco, Juan Pablo, también hay un artículo de enseñanza del japonés como lengua extranjera a un estadounidense, y creo que es un adolescente también. Y es más que todo una reflexión del profesor acerca de cómo fue cambiando a nivel de sus estilos de enseñanza hasta que logró encontrar un estilo de enseñanza más visual, más sensorial, que le resultó más motivador a ese estudiante. Creo que esos dos artículos podrían ayudar. Hay muy poco de esto. Lo que hay hasta el momento mucho es sobre niños, ¿verdad? Y preguntándose si hay un efecto negativo, pero literatura sobre el cómo, literatura científica, ¿verdad? Porque en Internet pues hay de todo, pero artículos científicos sobre el cómo hay en realidad pocos. Creo que esos dos podrían ser un buen punto de inicio. Sí, muchísimas gracias, Henry. ¿Usted nos podría compartir O si no el les he folder? compartido. Sí, ¿verdad? Muy importante. Ok. Ahí está el folder, ahí están también las diapositivas y están también algunos artículos. De igual forma,
Les puedo mandar más material. Si alguien quiere tener inclusive los artículos en sí, hay otras revisiones de literatura que se han publicado. Es interesante porque hay como 15 artículos sobre autismo y bilingüismo y como 5 son revisiones de literatura, ¿verdad? Pero hay diferentes, en caso de que no quieran leer todos los artículos, pero quieran leer las revisiones en sí, eso podría ser un buen recurso también. También les compartí acá el nombre del Facebook de la coordinación del bachillerato de inglés, donde se va a publicar esta charla, y también en el de la Escuela de Lenguas Modernas, ¿verdad, Henry? Correcto, sí, después yo te puedo mandar el link para que también lo puedan ver por ahí. Ok, perfecto. No sé si tal vez tenemos espacio para un comentario más o una pregunta más. No sé si alguno está interesado. Aparentemente la carpeta está, Vamos a ver. Sí, algo pasa con la carpeta. Se lo borraron. Ok, déjenme ver. ¿Saben qué pasa? Que ahorita la política de Google Drive es que algunas cosas que no se utilizan en cierta cantidad de días, se mandan ahí. Ok, hagamos esto. Entonces les voy a poner acá mi correo. Ustedes me pueden contactar y les mando los PDFs. Entonces, henry.angulo@ucr.ac.cr. Igual, ahí si tienen algún interés particular por un artículo en específico, por ejemplo, si quieren este artículo que compartí al final, quieren leerlo, también se los puedo compartir. Ustedes nada más me indican ahí en el correo. Ok, perfecto. Entonces, más bien, creo que fue una sesión muy provechosa. Muchísimas gracias a todos los que participaron y muchísimas gracias, Henry, por sacar el ratito, compartir con nosotros, por ser también no solo haber presentado acá, pero ser un pionero en la investigación de este tema que es tan importante, y por abrir este espacio de diálogo con la comunidad. Entonces, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por asistir y como vemos, uno a veces no se da cuenta de la necesidad que tenemos acá en Costa Rica, ¿verdad? Que uno diría, bueno, es que este no es un país bilingüe, es en realidad un país plurilingüe, pero muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Creo que cualquier persona con la que hablamos conoce a alguien que conoce que tiene un niño autista o que tiene preguntas sobre este tema. Entonces, yo muy contento de estar empezando a trabajar en esta área y bueno, esperando poder colaborar con algunos compañeros también en la sede en algún momento. De hecho, aprovecho para anunciar, tengo un estudio sobre aprendizaje de lenguas extranjeras en autismo, que voy a empezar el próximo año, entonces muy probablemente van a estar escuchando de mí ahí en invitaciones y voy a compartir la invitación también en la sede para empezar ya a generar información sobre esto porque no hay prácticamente nada sobre lenguas extranjeras en sí. Claro, en todo lo que podamos colaborar y difundir, para eso estamos. Muchas gracias. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego a todos, que tengan un lindo día.